Ok, hermanos, pues otra vez, bienvenidos sean. Vamos a comenzar con lo que es esta serie de enseñanzas que tenemos acerca del libro de Las llaves del reino de los cielos de John Cotton. Básicamente es poder entender cómo se debe de regir en este caso el gobierno de la iglesia, a quién le es dada esas llaves, para qué es que le son dadas, la armonía de esas llaves junto a las personas que las tienen, y obviamente en este caso cuando digo personas es tanto al pastor, anciano o presbítero de la iglesia, así también como a los miembros de la iglesia. Decíamos que ambos, cuando se toma una decisión de poder mover algo dentro de la iglesia conforme a las escrituras, siempre debe de pasar por el filtro de las escrituras. No debemos de mover nada si las escrituras no nos permiten, ¿ok? Entonces vamos a ir aprendiendo esta parte. Esto, hermanos, es un poco menos, obviamente en la solemnidad del Señor, la reverencia hacia Él, pero es un poco menos formal en el aspecto de que podemos participar, podemos hablar, podemos preguntar. Si tengo dudas o algo no me quedó claro, poderlo dar a conocer. Si no es durante el transcurso de la enseñanza, al finalizar, siempre dedicamos ahí unos minutitos para ver si hay algo, se pueda resolver. Y si no, pues finalizamos. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Agradezco, Padre Santo, que nos des la gracia, Señor, para poder seguir conociéndote. Y, Señor, pues, estamos en tus manos, Dios. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Quita las tinieblas que a veces gobiernan sobre nuestras vidas. Y danos un espíritu afable, Señor, para poder recibir lo que estamos aprendiendo. A fin, Señor, de que tú seas glorificado en todo esto. Padre, te lo pedimos por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a ver en esta mañana el primer capítulo. Ya hemos estado viendo algunas otras enseñanzas, pero en esta tarde vamos a ver el primer capítulo, básicamente. Y el primer capítulo trata con esto que es, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y cuál es el poder de las mismas. ¿Vale? ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Y cuál es el poder de las mismas. ¿Y a qué se va a enfocar el autor? Básicamente nos va a decir, lo vamos a ir desarrollando, pero básicamente nos va a decir qué es lo que son las llaves y quiénes son, en este caso, aquellas personas a quienes les han dado dentro de la iglesia esas llaves. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las llaves del reino de los cielos son, y obviamente están establecidas en la misma palabra de Dios. ¿Ok? En la misma palabra de Dios es que nosotros tenemos ese principio de las llaves del reino de los cielos. Ahí es en donde prácticamente toda doctrina sale de las escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos aplicar dentro de la iglesia. ¿Ok? Estas llaves, hermanos, son prometidas por aquel que diseñó o es dueño, en este caso, del hogar. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Por lo tanto, Cristo es el único que está investido de poder y de autoridad para poder dar esas llaves. A Él le fueron concedidas. ¿Por quién? Por el Padre, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, todo gobierno, Cristo, esa es la cabeza de la iglesia. Ahora, cuando Cristo sube, cuando Cristo hace esa ascensión, antes de partir, Él dijo unas palabras de donde se desprende precisamente esta doctrina. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo 16. En el versículo 19, por favor. Mateo 16, versículo 19. Ya sabes leer, ¿verdad, Cetali? ¿Sí? ¿Nos ayudas a leer 16, 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Ok? ¿Quién está hablando aquí en este texto, en esta parte de la porción? Jesucristo.
Jesucristo mismo es quien está hablando y le está diciendo en este caso ¿a quién? ¿A quién de sus apóstoles estaba hablando? A Pedro. A Pedro le está diciendo algo. ¿Y qué es eso que algo que le está diciendo? Le está diciendo a ti, es decir, a ti, Pedro, te voy a dar, en este caso te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sale? A ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y le da este privilegio. Y le dice, y todo lo que ates en la tierra será atado también, ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares otra vez aquí, ¿dónde? En la tierra, será desatado también en los cielos. ¿Qué es esto, hermanos? Las palabras que se están mencionando aquí, obviamente son alegóricas. ¿Qué quiere decir esto de alegóricas? Esto es que Cristo nos está narrando, en este caso, el contexto de sus palabras para podernos dar una enseñanza, ¿sale? Es como la parábola de la semilla, ¿sale? No es que literalmente una semilla caiga y al momento que muere y demás, así da fruto, pero esa semilla, como tal física, no va a hacer que una persona se convierta, que es el propósito de la parábola. A lo que se va a referir nuestro Señor Jesucristo es que en esta alegoría Él lo que quiere hacer es mostrarnos y enseñarnos a qué se refiere estas cosas de las llaves del reino de los cielos. Su verdadera intención entonces es instruirnos mediante la palabra y los elementos de lo que Él está tomando en ese momento. ¿Qué elementos son? El mandato. Ese mandato está dado por Cristo. ¿A quién? A un objeto. ¿A qué objeto? A Pedro. ¿Y qué le está dando a Pedro? Unas llaves. Esas llaves, ¿qué hacen normalmente unas llaves? Abren, ¿verdad? Abren y cierran. Ese es el propósito de unas llaves. Pero aquí la Escritura nos dice que estas llaves van a atar y van a ¿qué? A desatar. Pareciera como que digamos, caray, como que no veo coherencia en eso, porque realmente unas llaves, ¿qué es lo que hace? Abren y cierran. Pero en este caso, las llaves que nos está hablando nuestro Señor dice que atan y desatan. ¿Sale? Entonces, para poder responder esta parte, hermanos, de qué son las llaves del reino de los cielos y cuál es el poder de las mismas, el autor va a cuestionarnos con 5 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué se entiende en el texto por el reino de los cielos? Dice, ¿qué se entiende por el reino de los cielos? ¿Qué entendemos por el reino de los cielos? Y el mismo texto nos los está señalando. ¿Qué es lo que se entiende por el reino de los cielos? Dice el texto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y con estas palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, lo que Él quiere que nosotros veamos es que este reino de los cielos consta de 2 cosas. ¿Cuáles son estas 2 cosas? La primera de ellas, dice la Escritura, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. La primer parte, la primera porción, en este caso, del reino de los cielos, corresponde al reino, lo que llama el autor, al reino de la gracia. ¿Cuál es ese reino de la gracia? La cual está en la tierra. ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia es el lugar en donde el Señor le ha placido podernos reunir para poder entender que todo lo que nosotros hemos recibido de Él viene por gracia. En este reino en donde nosotros estamos, aun cuando seamos aquí de manera física y demás, realmente, hermanos, nosotros estamos unidos a otro reino. Y ese reino es el reino espiritual. Y ese reino espiritual es lo que se le conoce como el reino de gloria, aquel reino que está en el reino de los cielos. Por esa razón es que Jesucristo va a continuar diciendo, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice, y todo lo que ates en la tierra, todo lo que se declare y se proclame en la tierra, dentro del contexto de la iglesia, dice, también será atado, ¿dónde? En los cielos. Dice, y todo también lo que desatares en la tierra, es decir, todo lo que se haga dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia y en los propósitos y en la voluntad de Dios dentro de la iglesia, también será desatado, ¿dónde? En los cielos. Entonces, hermanos, con esto, quiero que vean cómo el autor nos está llevando a poder ver que las Escrituras nos están enseñando que hay un reino establecido en este mundo. Es el reino de la gracia, el reino de la iglesia, en este caso, donde Cristo gobierna.
pero también hay un reino al cual estamos conectados, y ese reino es el reino de la gloria, el reino eterno, ¿sale? Y lo que nosotros hacemos hoy, al estar reunidos de manera formal y de manera correcta dentro del orden de Dios, afecta este mundo hacia los creyentes y también afecta el reino espiritual en el reino de los cielos. Hay algo importante aquí. La iglesia, entonces, Jesucristo le está dando una autoridad a la iglesia para poder declarar y atar en este mundo, pero también para poder desatar en este mundo. Y todo lo que proclame, y decíamos, la iglesia es válido también tanto en este mundo como en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermanos? El reino de los cielos, dijimos, está conectado con lo que Cristo hizo en este mundo. Obviamente al dejarle la tarea a la iglesia de atar y desatar, pero también con aquellos que están dentro de la gloria eterna. Acuérdense que en la iglesia se caracteriza por tener una iglesia visible, que es la iglesia que se hace visible, que se reúne, que nos conocemos, nos podemos mirar, pero también hay una iglesia invisible, vaya, por así llamarlo. Una iglesia en donde están incluidos aquellos hermanos que están en este mundo, pero que no sabemos y no los conocemos porque no sabemos quiénes sean. ¿Quién nos conoce? El Señor, ¿sale? Pero nosotros, hermanos, Jesucristo sí los conoce. Él sabe quiénes son, dónde están, dónde se reúnen, dónde están congregados. Ellos que nosotros no conocemos también son parte de la iglesia de Dios, ¿sale? Pero finalmente, de manera universal, solamente hay una iglesia. Y esa iglesia esta precisamente es la iglesia universal del Señor, en donde están incluidos todos los creyentes de este mundo, y que también, hermanos, están incluidos aquellos creyentes que hoy ya no están entre nosotros, que partieron delante de la presencia del Señor, pero que también forman parte de la iglesia universal de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, Jesucristo le está diciendo en este caso, Él está otorgando estas llaves a Pedro y les está diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El efecto de estas llaves, de las llaves del reino de los cielos, es, por así decirlo, hermanos, si nosotros así lo podemos ver, es doble. ¿Por qué? Porque afecta nuestra comunión, pero también afecta nuestra relación, en este caso, en el reino de los cielos. Y más adelante vamos a ver por qué. La pregunta número 2 que va a hacer el autor es: ¿qué se entiende aquí por el reino de los cielos? ¿Sale? ¿Qué se entiende aquí por el reino de los cielos? No, perdón, la respuesta a la pregunta ¿qué se entiende aquí por el reino de los cielos? Simplemente es tanto el reino visible, que es la iglesia, como el reino eterno, que es el reino de la gloria. Ambos forman el reino de los cielos. ¿Sale? Esto, por así llamarlo, es un espejo. Dijimos, lo que sucede aquí está pasando allá. Y en esa autoridad, no es que la iglesia, hermano, no quiero que se vayan con esta idea, no es que la iglesia tenga autoridad por sí misma de declarar las cosas, sino que esa autoridad le ha sido conferida, en este caso, por nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco es lo que la iglesia quiera hacer por lo que ella crea o piense, sino porque en la utilización, en el modo de proceder y modo de manejar estas llaves del reino, es que realmente se va a hacer conforme a lo que Dios nos ha mandado dentro de su palabra. La segunda pregunta del autor es: ¿cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de las mismas? ¿Cuáles son estas llaves del reino y en qué consiste la entrega de las mismas? Primeramente, ¿cuáles son estas llaves del reino? Nosotros, hermanos, debemos de pensar en esto. Estas llaves, dijimos, tienen una autoridad para poder atar y para poder desatar. Y las llaves del reino, dice el autor, son aquellas ordenanzas que Cristo ha instituido para que la iglesia pueda administrarlas y también aplicarlas. ¿Sale?
Las llaves del reino son las ordenanzas que Cristo dejó. ¿Qué está haciendo? ¿La iglesia está innovando? ¿Está haciendo algo nuevo? No. Lo que la iglesia solamente está haciendo es tomar lo que Cristo nos ha dejado. Y en este dejar es que nosotros simplemente lo tomamos y lo administramos y mayormente lo aplicamos. Porque puede ser que haya buena doctrina, puede ser que haya buenas cosas, que veamos cosas que se sientan bien, que estén bien aparentemente delante de los ojos de los hombres, pero si nuestra doctrina no afecta nuestras vidas, es irrelevante, hermanos. Puede ser la mejor doctrina en el mundo, puede ser inclusive la mejor doctrina, todo lo que nosotros podamos creer como buena doctrina, pero si nuestra doctrina no está afectando nuestras vidas, no está realmente santificando nuestra comunión con el Señor, no nos está llevando a crecer en el conocimiento de Cristo, de su palabra y de su obra de redención, y obviamente forjando el amor entre nosotros y manifestándolo entre nosotros mismos, es en vano toda doctrina. El Señor lo dijo, dice, puedes hablar lenguas, puedes profetizar, puedes hacer milagros, puedes hacer señales, puedes hacer lo que quieras, dice, pero si no tienes amor, dice, nada soy. ¿Sale? Entonces, estas ordenanzas, hermanos, básicamente son la predicación, en este caso, de la palabra. ¿Es forzosamente que en la iglesia del Señor se predique la palabra? ¿Por qué creen que sea forzoso? Son las bases del reino, de cómo se va a mover, cómo corrige. Exactamente. Porque si no, imagínense, si no predicamos palabra, entonces ¿para qué estamos? Sería ¿Manda? como una licuadora sin instrucciones, ¿no? Exacto. Solamente metemos de todo, hacemos de todo y al final termina ahí hecho un batidillo. Entonces, una de las ordenanzas que dio nuestro Señor Jesucristo en estas llaves del reino es precisamente la predicación de su palabra. Su palabra debe de ser expuesta, su palabra debe de ser tomada, así como está revelada, y debe de ser dada a conocer a aquellos que la escuchen. ¿Y cuál es el deber mío que la escucho? Como oveja, ¿cuál es mi deber? Obedecerla y también ponerla por obra. ¿Sí? De nada sirve, del otro lado, de nada sirve escucharla, decir todo estuvo bien, perfecto, pero si al final del día no termino con esa reflexión en casa, con esa reflexión en familia y decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos quedamos hoy en este día con lo que el Señor nos mostró? ¿Cómo nos afecta la palabra de hoy? ¿Qué propósito tiene para mi vida? Y en ese entendimiento nosotros poder ir viendo que a través del desarrollo de la vida que Dios nos permita tener, poder seguirla aplicando. ¿Sale? Otra de las cosas es la administración, la administración de los sellos. Esta parte de la administración de los sellos es como la administración de las ordenanzas que Dios ha dejado. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que el Señor ha dejado? La Santa Cena, La Santa Cena y el bautismo. Son dos ordenanzas que el Señor nos ha dado para identificarnos con Él. En el bautismo morimos a nuestro yo y en la Santa Cena nos identificamos con aquel Cristo, ¿verdad? Con aquel Cristo que nos dijo, no volveré a tomar esta cena, sino hasta que esté con ustedes en el reino de los cielos. De esa manera nosotros también nos identificamos. Ahora, mis hermanos, la otra parte de estas llaves del reino es la disciplina. Y aquí en la disciplina es donde obviamente muchas iglesias a veces tropiezan. ¿Por qué? Porque dentro de la disciplina, hermanos, es cuando se literalmente debes de tomar la palabra, lo que dice la palabra, y aplicar la palabra. Es ir solamente y decir, hermano, está pasando esto. Es poder tener los ojos prestos, la mente abierta a las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia, para que cualquier circunstancia que esté pasando pueda ser corregida antes de llegar a la disciplina. La disciplina es un medio que Dios le concede a la iglesia para poder corregir.
¿sale? Para poder en este caso ya sea correctivo o preventiva esa parte de la disciplina, ¿sale? La aplicación de cada uno de estas ordenanzas van a abrir o van a cerrar el reino de los cielos. La aplicación de estas ordenanzas van a abrir o van a cerrar el reino de los cielos. Si no hay predicación, no puede haber un reino de los cielos. Si no hay la administración, en este caso de la Santa Cena y del bautismo, personas que no son convertidas, que no saben si son salvas o no, no hay reino de los cielos. Si no se aplica la disciplina y la iglesia camina así solamente esperando a que las cosas se vayan alineando conforme a las luces que nos van dando y demás, no hay reino de los cielos. Debe de ser corregida, porque por algo el Señor ha dado en este caso autoridades dentro de la iglesia para poder hacerlo. Y cuando eso pasa, hermanos, nosotros debemos de ponernos a pensar: si realmente yo estoy creciendo en el Señor, si realmente yo estoy conociendo de Él, y si hay algún pecado en mi vida que puede ser que yo no esté viendo, pero que a lo mejor otro hermano vio en mí, ¿es mi deber molestarme porque se me llama la atención por esa parte? ¿Es mi deber enojarme y decirle que no es un hermano por X o Y razón? Por supuesto que no. Porque acuérdense que no se hace con esa intención. Se hace con la intención de poder nosotros, en este caso, corregir o prevenir lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ahora, hermanos, la entrega de estas llaves se refiere al poder y la autoridad de aquellos a quienes les es permitido usarlos. ¿Sale? La entrega de las llaves del reino de los cielos se refiere a aquellas personas que tienen el poder y la autoridad para poderlas, en este caso, usar. No todo aquel que se reúne con la iglesia tiene este permiso, por así decirlo, para poderlas usar. Normalmente, hermanos, si nosotros estuviésemos en casa, ¿ustedes les dejarían sus llaves a cualquier persona? ¿Qué pasaría si ustedes les dan las llaves a cualquier persona? Podría entrar a la hora que ella quisiera, ¿no? Podría entrar a la hora que ella quisiera, hacer lo que quisiera, podría cerrar o no cerrar, le da lo mismo. Obviamente no se las confiaríamos a cualquier persona. La intención de que nuestro Señor nos esté diciendo de que esta entrega de estas llaves se refiere a aquellos que son a quienes se les ha asignado. Pero para poder saber quiénes son aquellos a quienes se les ha asignado, debemos conocer quiénes son estas personas, porque no son todos, ¿sale? No es a todos, son solamente a aquellos que han obtenido, que han en este caso buscado la comunión verdadera con el cuerpo de Cristo. Por así decirlo, en pocas palabras, hermanos, son con aquellos hermanos que están dentro de lo que se conoce como la membresía. Los que tienen la membresía de la iglesia son los únicos que en este caso están autorizados por nuestro Señor Jesucristo para hacer el uso de las llaves del reino de los cielos, es decir, para declarar, en este caso, para atar o desatar. Son los únicos, los que están dentro de la membresía. Pero eso no implica, hermanos, que si yo estoy dentro de la membresía, yo puedo hacer uso de esa llave cuando yo quiera. No es así. Hay una manera, hay una forma, hay un método, en este caso, en donde nuestro Señor nos está dando el principio de cómo es que se tiene que hacer. Decíamos que el tener estas llaves no debe de llevarnos a creer que se tiene poder para gobernarnos de manera autoritativa sobre otras personas. No son aquellas que van a declarar quién vive o quién muere, como si fuera una espada. Tampoco, hermanos, es para poder dar a entender, en este caso, dentro del mismo gobierno, y que en algún momento alguien se levante y diga que su palabra es ley y que aparte de él
Nadie puede hacer o deshacer las cosas. No es una espada, tampoco es un cetro que recae solamente sobre unos cuantos. Esto, hermanos, es sobre la iglesia. Y la iglesia está compuesta, dijimos, por pastores y en este caso por miembros. Pastores y miembros tienen la autoridad para poder usarlo conforme a los designios de Dios. El Señor le dio una manera de poderlas aplicar a los pastores y también le dio una manera de poderlas aplicar a los miembros. Acuérdense, hace 8 días decíamos, si los miembros no involucran al pastor, no están haciendo un uso correcto de las llaves. Y si el pastor no involucra a los miembros en las decisiones de la iglesia, no están haciendo uso de las llaves. Al contrario, están pecando en contra del Señor, en contra de su iglesia. Ambos, pastores y la iglesia, deben de ser informados para que estas llaves tengan poder y entonces sí puedan atar y puedan desatar. ¿Sale? Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces, dijimos que no son una espada para poder declarar la vida o la muerte sobre algunos cuantos, y tampoco es como un cetro para poder decir que alguien gobierna sobre los otros. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Cuando las llaves, en este caso, están solamente en las manos de uno, ese uno se vuelve alguien que autoritativo dentro de la iglesia. Alguien que dice, si yo no lo permito, si yo no lo ordené, no se puede hacer, todo está mal. ¿Sale? Y entonces hay que hacerlo ahora, y esa es la parte de los miembros de la iglesia. Ahora terminan diciendo, es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no le parece en este caso al pastor, nos los va a tirar o nos los va a echar todo para atrás. Entonces vemos ahora, ya no estamos agradando a Dios. ¿A quién estamos agradando? Al pastor. En este caso estamos buscando el favor del pastor para que el pastor pueda estar contento o pueda estar en este caso en descontento y decir, cambien, quiten o pongan. ¿Sale? En Isaías, hermanos, capítulo 22, versículo 22, hay una porción de este texto en donde obviamente el Señor nos lleva a considerar la profecía, que es lo que hoy estamos viendo, del cumplimiento de esa parte de poder dar las llaves. En Isaías capítulo 22, en el versículo 22, dice la palabra de Dios. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Qué es lo que estaba declarando el Señor? Que llegaría aquel tiempo en donde vendría a aquel a quien se le iba a dar la llave del reino de los cielos, y que tendría la llave del reino de los cielos iba a abrir y nadie iba a poder cerrar. Y por otro lado, iba a cerrar y nadie iba a poder abrir. ¿Sale? Dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Esto es parte, hermanos, de lo que precisamente Jesucristo está haciendo en este caso. A él le fueron dadas esas llaves. A él se le ha dado en este caso el poder y la autoridad para poder decidir, para poder abrir o para poder cerrar. Y ahora esa autoridad Cristo mismo la ha dado ¿a quién? A su iglesia. ¿Sale? Cristo la ha dado a su iglesia. Por lo tanto,
Si nosotros vemos, hermanos, la iglesia tiene un papel muy, pero muy, muy, muy importante en este lugar. En este mundo, por así llamarlo. En este mundo, hermanos, la iglesia, por el poder investido que Dios le ha dado, en este caso, a su misma iglesia, juega un papel importantísimo dentro de la iglesia, dentro de cada miembro. Le ha dado un poder y le ha dado una autoridad. Y todo esto ha sido dado para que la iglesia se sepa que gobernar. Para que no se levante a alguien, hermano, de repente y diga que Cristo le habló, que Cristo le dijo, que Cristo le dijo en alguna visión, que Cristo le comunicó de alguna u otra forma. Ese poder está dado a la iglesia. ¿Sale? Entonces, la pregunta 3, hermanos, dice, ¿cuáles son las acciones de estas llaves que atan y desatan? ¿Qué es lo que hacen estas llaves? La misma pregunta lo dice. ¿Estas llaves hacen qué? Estas llaves atan y desatan. Y decíamos, es algo raro, ya que su función es abrir y cerrar. ¿Sale? Sin embargo, al ser Cristo quien las ha dado, es Cristo mismo quien tiene el poder soberano sobre de ellas y su funcionalidad. Es decir, estas llaves pueden ser tanto abrir como para cerrar, como para atar o desatar. O bien, tanto para retener o perdonar. Aquí, hermanos, es algo importante porque entonces desde aquí ya se nos está dando a entender cuál es el propósito precisamente de estas llaves. Atar o desatar, abrir o cerrar, retener o perdonar. ¿Sale? Ya con esto que nos está diciendo el autor, algo nos está llevando a poder entender. Estas llaves entonces retienen, pero también ¿qué? Perdonan. Las llaves del reino de los cielos que Dios ha dado a su iglesia también tienen la funcionalidad, en este caso, aparte de la predicación de la palabra, de la administración de los sellos y en este caso también de la disciplina, tienen esta parte de poder decir que atan o desatan, cierran o abren, retienen o perdonan. ¿Sale? Esa es su funcionalidad. Cuando las llaves abren, cuando las llaves abren, quiere decir que están desatando y por lo tanto quiere decir que están perdonando. Y cuando estas llaves cierran, entonces quiere decir que atan y quiere decir que también retienen. ¿Sale? Cuando estas llaves abren, hermanos, siempre tengan en mente que están desatando. Y al momento que están desatando, quiere decir que están perdonando. Y por el otro lado, cuando estas llaves, cuando la iglesia las usa y la iglesia cierra, entonces la iglesia cierra y entonces sucede que ata. Y una vez que ata, entonces retiene. ¿Sale? Ahora vamos a ver por qué, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hacen estas llaves? Dijimos, atan, desatan, cierran o abren, retienen o perdonan. Todo esto va muy de la mano. Si nosotros vamos a Juan capítulo 20, busquen por favor Juan 20, 23 y también tengan a la mano Mateo 16, 19, por favor. Mateo 16, 19 y Juan 20, 23. Ustedes me dicen qué encuentran de similitud en ello. Yo leo y ustedes me dicen, ¿va? Dice la escritura en Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Juan 20:23, dice la Escritura, a quienes remitieres los pecados, les son ¿qué? Remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son ¿qué? Retenidos. Ustedes, al poder ver los textos, ¿ven algo en similitud de ello? ¿Se parecen los textos? Sí. ¿Por qué se parecen? Se dice, a quienes remitieres o a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, es básicamente lo mismo que está diciendo nuestro Señor. Le dice por un lado en Mateo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y dice Juan, a quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ambos textos están hablando en ese mismo contexto. La iglesia tiene el poder, escuchen, tiene el poder para poder, en este caso, dar testimonio, ¿sale? Dar testimonio de aquellas personas, de aquellos hermanos que están entre nosotros, y poder realmente ver y considerar si su testimonio realmente corresponde a qué, a un testimonio verdadero del Hijo de Dios, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto es precisamente a lo que se refiere. La iglesia, al estar reunida, ¿sí? Al estar reunidas, ustedes recuerdan cuando Pedro, ¿qué es lo que hizo Pedro antes de que se le dijera esto? De a ti te daré las llaves. Jesucristo en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, le dijo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, le preguntó a todos, hermanos, a todos, les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, y ustedes, refiriéndose a sus discípulos, a aquellos que lo conocían, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y quién fue el que respondió? Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro simplemente estaba diciendo un credo, estaba confesando quién era el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que había sido prometido desde la eternidad. Tú eres aquel que en Génesis dice la palabra que pisaría la cabeza de la serpiente y después el Señor levantaría una simiente. ¿Para qué? Para que esta simiente fuera su verdadera iglesia en este caso. Somos la herencia prometida a Abraham, una herencia que nace por la fe. Pedro es lo que les estaba diciendo, tú Señor eres ese que las Escrituras prometen. Tú eres aquel que las Escrituras hablan. Tú eres aquel que da testimonio al profeta Isaías. Tú eres el siervo sufriente. Por eso le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Dice, el Hijo del Dios viviente. Y fíjate qué es lo que le dice en ese momento Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿qué? Contra ella. ¿Ok? Hermanos, ¿qué es lo que hizo Pedro? Se levantó simplemente cuando pregunta a Cristo, ¿quién dicen que soy? Él se levanta de entre sus hermanos, estando presente Cristo y estando presente los apóstoles, y dicen, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba testificando acerca de la obra que en este caso Dios había revelado a Pedro. ¿Dónde? Desde su interior. Porque Pedro lo entendió. Pedro miró a las Escrituras. Pedro examinó la palabra en ese caso y supo que las profecías que hablaban de Cristo estaban en este caso cumplidas en él mismo, en Jesucristo. De esa manera, hermanos, es que Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre,
Pero hay algo importante aquí, hermanos. Cuando esto pasa en la vida de los creyentes, cuando se busca el testimonio de los creyentes, esto que hizo Pedro es lo que se busca precisamente en los hermanos que están llegando, en este caso la iglesia, que estamos reunidos. A los que estamos entre nosotros se busca esto, no que tengan las respuestas correctas. Porque a lo mejor alguien dice, bueno, ya me la sé, ¿no? Para cuando me pregunten le voy a decir, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es eso, hermano. Sino que obviamente debe de haber un testimonio en la persona. Sí hay una confesión, sí, Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pero para poder llegar a esa confesión, tienes que conocer realmente a Cristo. Porque entonces van a venir, bueno, ¿y quién es Cristo para ti? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué te perdonó? ¿Qué es lo que te perdonó? ¿Por qué te perdonó? ¿Cuál fue tu pecado? Porque todos llegamos por pecado. ¿Cuál es ese pecado por el cual el Señor te perdonó? ¿Sentiste realmente la condenación de los terrores del infierno cuando descubriste en este caso y tuviste la necesidad de que Cristo fuera anunciado a tu corazón? Y ahí es cuando realmente la persona nos va a dar testimonio de quién es Él, verdaderamente en Cristo. ¿Qué es lo que era? Porque nos podrá decir, yo era esto, yo era aquello, yo era aquí, yo hacía y deshacía. Perfecto, todos pasamos por esto. A lo mejor mi vida fue peor, o hice peores cosas. Y aquí viene. Pero una vez que me anunciaron a Cristo, que me hablaron de Él, de su evangelio, de la condenación que había en este evangelio que me hacía un enemigo de Dios. Una vez que este evangelio me mostró, en este caso, a un Salvador, y que por medio de este Salvador ahora puedo obtener perdón de pecados, ya no tengo más condenación, sino que soy perdonado, ahora es que Cristo realmente es el Cristo de las Escrituras para mí. Y ahí es donde ese testimonio, hermanos, es cuando Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y así todo, hermano, cuando tiene su testimonio, sin forzarlo, sin maquillarlo, un testimonio sencillo, un testimonio donde solamente revela a Cristo, simplemente es bienaventurado, hermano, el Señor te ha llamado. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en ese momento? Al escuchar, obviamente al entender que espiritualmente estamos en la presencia de Dios y la iglesia reunida, ¿qué es lo que está escuchando en ese momento? El testimonio, en este caso, ¿de quién? Del hermano, de la persona que está ahí. ¿Para qué? Para poder declarar si realmente él es ¿qué? Un hermano, alguien que realmente ha experimentado la salvación. Obviamente hay cosas que se van a tener que trabajar, cosas por las cuales se van a tener que discipular, todo este tipo de cosas. Pero hay algo que tiene, hermanos, y que nadie se lo va a arrebatar. Y es el testimonio de salvación de Cristo. Eso es lo que tiene. Y nadie se lo va a poder arrebatar. Por esa razón, es que cuando nosotros vemos esta operación de estas llaves que estamos viendo, hermanos, es precisamente para poder entender que la iglesia no te salva, hermano. La iglesia no te va a decir, en este caso, si tú eres o no eres. Ella no lo declara, esa tarea es de nuestro Señor. Jesucristo es quien lo ha declarado justo, si realmente ha creído. Lo que hace la iglesia simplemente es ver y observar la obra visible que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en el alma, en este caso, del creyente. Y eso se va a ver, hermano. Si el hermano o la hermana habló verdad, ¿tú crees que esa persona que habló verdad y que estuvo entre nosotros tuviera por muy lejos las cosas del Señor? Que dijera por su propia cuenta, bueno, pues nada más voy a estar yendo cada 3 meses a la iglesia. Al fin ya el Señor ya me rescató. No necesito orar porque ya el Señor me salvó, o sea, no es tan necesario. ¿Para qué lo hago? Al contrario, hermanos, si realmente hay una conversión genuina en el creyente, todas estas cosas van a ser aquellas aguas que van a calmar la sed de su alma. Va a estar involucrado en las cosas del Señor. No porque tenga o lo estén forzando, sino porque entiende que es su deber como hijo de Dios.
el poder estar ahí con su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, aquí la quinta pregunta es: ¿quién es el objeto receptor de estas llaves? ¿A quién le han sido dadas estas llaves? Nuevamente, Mateo capítulo 16 en el versículo 19 dice: y a ti, ¿a quién está refiriéndose? A Pedro. Entonces la respuesta de esta pregunta es: ¿quién es el objeto receptor? Pedro es el objeto receptor, quien ha, en este caso, recibido las llaves del reino de los cielos. Pero ahí les va. No solamente Pedro, así como que en su propia persona. Este varón es a quien Cristo va a prometer utilizarlo a él, ¿junto con qué? Junto con su confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La base sobre la cual Jesucristo iba a levantar su iglesia es sobre la confesión que Pedro estaba haciendo. Es decir, sobre el testimonio, la declaración de quién es Cristo para el creyente. Verdaderamente, quién es Cristo para el creyente. Y eso se va a ver. Eso es visible. ¿Sale? Una persona que continúa pecando, ¿creen ustedes que realmente Jesucristo sea su Señor? No. ¿Sea su Salvador? No. Se entiende, hermanos, que cuando nosotros llegamos al Señor, hay un remanente de pecado que está en nuestra vida. Un pecado por el cual luchamos todavía, en el cual caemos por alguna u otra circunstancia, pero ya es una lucha en contra de eso. Ya no nos entregamos como antes lo hacíamos, cuando corríamos para poder encerrarnos o para poder hacer lo que teníamos que hacer y que era pecaminoso. Ahora lo pensamos, ahora hay una lucha en nuestro ser. Ahora el Espíritu me redarguye, ahora siento a Dios que está aquí atrás de mí, adelante de mí, es visible, y ahora lucho contra ese poder que está dentro de mi ser. A lo mejor termino cediendo, termino pecando, me arrepiento, pero no lo vuelvo a hacer, y así consecutivamente. Hay una lucha, hermanos, en contra de ese pecado, porque todavía estamos en un cuerpo, todavía estamos en este cuerpo, y este cuerpo tiene necesidades, ¿sale? Este cuerpo tiene necesidades. Y a veces, hermanos, vamos a pecar, pero ya no lo hacemos como antes lo hacíamos. Ahora lo evitamos, estorbamos para que eso no pase. Obviamente en la dependencia de nuestro Señor. Por lo tanto, Pedro es el objeto receptor y su confesión es la base que nuestro Señor Jesucristo va a utilizar. ¿Para qué? Para poder, en este caso, dar y conceder la utilización de estas llaves del reino de los cielos. Pero algo importante, hermanos, es que Pedro, al recibir las llaves, el autor nos va a poner el ejemplo de tres, en este caso, de tres enfoques en donde Pedro está recibiendo esas llaves. Primeramente, ustedes me los van a decir. Primeramente, Pedro, ¿quién era Pedro? En su ministerio, ¿quién era? Discípulo de Cristo. Discípulo de Jesús. Seguidor de Cristo. Ah, es un discípulo. Pero él fue llamado a ser, ¿qué? Empieza con A. Un apóstol. Él fue un apóstol. ¿Sale? Por lo tanto, Pedro, cuando se pone delante del Señor, él está viendo, en este caso, está un apóstol. ¿Sale? Pero también cuando Pedro se presenta delante del Señor, también dice la Escritura que Pedro era, ¿qué? Un anciano. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1, dice la Escritura: ruego a los ancianos, está hablando Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice Pedro, yo anciano también con ellos. ¿Sale? Pedro entonces era también, ¿qué? Un anciano. Un anciano. ¿Y un anciano? ¿Quién era un anciano?
Es alguien que estaba al cuidado ¿de qué? De la iglesia. Entonces cuando Pedro se presenta, en este caso delante de nuestro Señor, se presenta como en su papel de apóstol, porque fue enviado, pero también se presenta en su papel de anciano, en este caso como alguien que pastorea la grey de Dios, ¿sale? Y aparte, hermanos, también se presenta como un creyente, como alguien que está creyendo en nuestro Señor. Entonces Pedro es tanto apóstol, anciano y creyente, en este caso un miembro de la iglesia de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de entonces mirar y en este caso indagar que entonces las llaves que nuestro Señor Jesucristo le está dando a Pedro, en este caso se las está dando en función de ser apóstol, de ser un anciano y también de ser miembro de la iglesia. Por lo tanto, en esta función triple que está haciendo en este caso Pedro, dice San Agustín, en ese momento, San Agustín dijo, Pedro recibió las llaves en nombre de la iglesia. Y cuando dice de la iglesia se refiere a ancianos, pastores o presbíteros, que es el mismo término, y miembros. La iglesia, Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro en esa función, siendo un anciano, siendo un pastor, pero también siendo un creyente. Jesucristo estaba ejemplificando el gobierno de toda su iglesia en una sola persona. No que el gobierno haya recaído solamente en él, ¿sí? Porque ese es el testimonio que tiene la Iglesia Católica Romana. Por eso la Iglesia Católica Romana dice que el Papa es la máxima autoridad sobre toda la iglesia. Porque en este caso fue a Pedro quien Pedro fue el que la recibe y el Papa es quien en este caso se pone en papel de Pedro y ahora a él le son dadas las llaves del reino de los cielos. Y así cada Papa por eso tiene esa autoridad para poder declarar lo que es bueno y lo que es malo por ese texto. Pero realmente, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que cuando Pedro está delante de él, es apóstol, es anciano y es un miembro de la iglesia. ¿Sale? ¿Hay algunas objeciones, hermanos? ¿Cuáles son esas? Que Cristo le dio el poder absoluto a los apóstoles. Y al darle el poder absoluto a los apóstoles, ellos son los que establecieron las cosas y fuera de ahí ya no hay nada de este tipo de gobierno. La otra de ellas es que al darle las llaves a los apóstoles se los dan a los ancianos de cada iglesia y ahora los ancianos de cada iglesia tienen las llaves sin la participación de los miembros de la iglesia. Es decir, el poder absoluto está en el pastor y los miembros no tienen ningún tipo de participación en ellos. Y de bueno, ¿qué nosotros creemos? Nosotros creemos que Cristo le dio el poder tanto a los ancianos como a los miembros, a su iglesia de manera general. De manera, tanto en este caso, para el pastor como para los miembros. Y en esa comunión, esas llaves tienen poder para poder declarar, para atar, desatar, cerrar o abrir, retener o perdonar. ¿Sale? Nadie en este mundo puede ser excomulgado, nadie en este mundo puede ser declarado o echado fuera de la iglesia si no hay un acuerdo previo entre la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor, al creer que es dueño de la iglesia, puede ser que por su propia autoridad él expulse a alguien, nada más porque él quiere, y obviamente no es correcto. Y por otro lado, puede ser que la iglesia se levante en algún momento y tome decisiones que no son correctas. Ambas llaves están de la mano, tanto de miembros como del pastor, y ambas, para poder tener el poder y la autoridad de Cristo en el reino de los cielos, ambas deben de estar en común armonía, en comunión, para poder dar a conocer, en este caso, las verdades de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, básicamente es lo que podemos estar conociendo hoy de este tipo de cuestiones, poder saber que el Señor nos ha dado estas llaves, están dadas para la iglesia y nuestra función es para poderlas administrar sabiamente en tanto su palabra, en las cuestiones de las ordenanzas y también en la disciplina.
decisiones decíamos la otra vez, decisiones de cómo, qué color va la iglesia, qué compramos, sillas, bancas, verde, amarillo y todo ese tipo de cosas, eso se toman a la persona que está encargada de ello. Para eso se le está dando la confianza. Para ya en las cuestiones de la iglesia y su gobierno, es necesariamente que en este caso ancianos y miembros estén reunidos para poder tomar en este caso las debidas, ¿cómo se llama? Las medidas resoluciones que ellos tomen en su momento. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan dudas, hermanos, o preguntas. ¿No? Ustedes tienen esa parte de poder saber que tienen esa autoridad, también ese poder, pero siempre y cuando sean utilizadas dentro de la iglesia. No podemos ir a amonestar a otra iglesia, no podemos. Tampoco nos es lícito el poder hacer que otras iglesias nos digan qué es lo que tenemos que hacer, tampoco, porque somos una iglesia independiente. Si otra iglesia viene y nos dice que tenemos que hacer esto, gracias por el consejo, es recibido, pero en este caso es la iglesia, en este caso el pastor y los miembros, quien tienen que decidir, en este caso, conforme a la escritura, obviamente en la escritura, toda decisión que afecta al gobierno de la iglesia. ¿Sale? Si algo se mueve por uno solo, pues no es correcto. ¿Ok? Listo, hermanos, pues si no tienen dudas, pues vamos a dar gracias. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por Cristo.